Buenas tardes, comunidad INACAP. En este minuto presentaremos la cuarta evaluación del ramo Base de Datos Relacional de la carrera de Analista Programador. Este ramo está liderado por el profesor Juan Tavilo y el equipo está conformado por Isidora Acevedo, Leslie Ander y Pedro Esparza. Primera pregunta a desarrollar. Realizar un diagrama con 16 tablas. Este diagrama es un modelo físico de una gran base de datos entregado por el profesor. La herramienta que utilizamos fue Lucidchart. Esta herramienta crea diagramas en línea. Nos fue muy útil utilizar esta herramienta ya que nos explicaba la orientación, o sea, en este caso la cardinalidad de las tablas, también cada tabla con su nombre, donde aparecen las llaves primarias, los atributos y las llaves foráneas correspondientes, con todas las uniones y cardinalidades que éstas poseen. Pregunta número 2. Insertar una imagen del árbol de todos los nombres de las tablas de este modelo físico anteriormente creado. La herramienta que utilizamos es MySQL Workbench, donde aparece Anders Esparza Acevedo 2023, que es el nombre de la base de datos, con todas sus tablas creadas. En total son 16 tablas. Estructura del script de Create Table que viene a complementar la pregunta número 2, ya que nos solicita una imagen de la creación de las 16 tablas. En este caso usaré el ejemplo del Create Table Vivienda. El comando llamado es Create Table Vivienda. Luego existe la llave primary key, que es la llave primaria identificada por id-vivienda. Esto es de carácter integer. Luego podríamos nombrar de que aparece el nombre vivienda y este es de carácter varchar, y así sucesivamente con todos los atributos de una tabla. Las tablas también tienen las llaves foráneas, que son las que están unidas de acuerdo a su cardinalidad correspondiente a otras tablas. Pregunta número 3. Dice agregar 3 registros por cada tabla. Además, hacer visibles estos registros ingresados. En la primera parte de la pregunta nosotros podríamos mencionar de que utilizamos el comando insert into. Este comando detallado habla de que nosotros seleccionamos una tabla y aplicamos el comando insert into, el nombre de la tabla, en este caso sería tabla vivienda, y values, y entre paréntesis, los valores que nosotros queremos ingresar de acuerdo a los atributos por cada tabla. En este caso podría ser un ejemplo id-vivienda, sería un dato de tipo integer, tendríamos que ingresar un número. Luego vendría el atributo nombre-de vivienda. Este es un atributo de carácter varchar, entonces sería un nombre. Y así sucesivamente con cada uno de los valores. En el caso de hacer visibles los registros, nosotros utilizaremos el comando select asterisco from y el nombre de la tabla punto y coma, donde nos mostrará los registros que hemos ingresado con el comando anterior. Nos mostrará los detalles, los datos ingresados por cada tabla. Pregunta número 4. Relacione 3 tablas y que muestre 2 atributos por cada una de ellas. La estructura de este comando sería un select as from join on. En este caso esas palabras son claves porque entre ellas irían los nombres de las tablas relacionados y los atributos que se quieren llamar de cada una. En resumidas cuentas, una consulta select selecciona atributos de las 3 tablas utilizando una clave foránea para unir las tablas de manera adecuada. La sintaxis as se utiliza para renombrar los atributos de las tablas secundarias, en este caso sería la tabla 2 y 3, para evitar ambigüedades en los nombres de las columnas resultantes. Pregunta número 5 dice, realice una consulta con 2 tablas que permitan ordenar por un atributo a elección, siempre que los datos cumplen la condición de, entre paréntesis, extraer el año. En este caso utilizaremos nuevamente un select, donde llamaremos las 2 tablas correspondientes, 2 atributos por cada una de ellas. Luego utilizaremos el comando from, donde nombramos la primera tabla, que sería en este caso inscripción. Luego sería el comando join, donde nombramos la tabla persona. Luego on, donde unimos las llaves primarias de cada una de las tablas utilizadas anteriormente. Luego usamos un where year, donde utilizamos el nombre de la primera tabla, entre paréntesis, y el atributo que sería fecha de inscripción, que sea mayor que 2022. En este caso también seguiremos, para cumplir el orden, el comando orden by. Entonces llamamos el nombre de la tabla y el atributo que queremos ordenar, que sería fecha de inscripción.
lo ordenamos de forma ascendente con el comando ascend. Esto se terminaría con un punto y coma. Esto nos mostraría dos atributos por las dos tablas que hemos llamado. O sea, nos mostraría dos atributos por cada tabla que hemos llamado. En esta consulta se seleccionaron las tablas persona y comuna. Esta última presenta la sentencia IN. De la tabla persona se seleccionaron las columnas nombre persona, AP paterno, AP materno y fecha NAS. Luego se utilizó la sentencia AS para cambiar los nombres y utilizar unos más adecuados en la consulta final. La sentencia BETWEEN fue necesaria para mostrar las personas con fecha de nacimiento dentro de un rango de fecha específico. Y con el ID comuna se utilizó la sentencia IN para mostrar solo a las personas que viven en la comuna de Temuco y Concepción. Aquí se utilizaron las tablas inscripción, persona y vivienda para mostrar las personas con sus respectivos datos personales, inscripciones y número de piso en el que se alojan. Para unir las tablas se hizo uso de la sentencia inner join para luego realizar una subconsulta que muestra únicamente las inscripciones realizadas en el 15 del 02 del año 2023. Con esta consulta se hizo uso de la sentencia distinct con las tablas inscripción, sector y persona. De ellas fueron seleccionadas las columnas ID de inscripción, fecha de inscripción, tipo de sector y nombre de la persona. Con esta sentencia se eliminarán todos los posibles resultados de consultas repetidas. Esta nueva tabla tiene la finalidad de crear usuarios. Para ello se crearon 3 campos: ID de usuario, nombre de rol e ID de persona. Este último se toma prestado de la tabla persona como llave foránea para rescatar los datos personales de las personas, que en este caso se transforman en usuarios con roles, tales como encargados de telefonía, electricidad, aguas potables y entre otros. Ítem número 10. Realiza una consulta que utilice función suma, promedio y máximo a una tabla. Hacer uso de alias. En esta consulta se realizan las operaciones de agregación en la columna subexistente de la tabla vivienda. Se crearon los alias total o total superficie existente, que obtiene la suma total de la superficie existente en todas las viviendas. Promedio superficie existente, que calcula el promedio de la superficie existente en todas las viviendas. Y max superficie existente, que identifica la superficie existente más grande entre todas las viviendas. Como resumen, la consulta proporciona una estadística clave sobre la superficie existente en el conjunto de datos de vivienda, incluyendo la suma total, el promedio y el valor máximo. Ítem número 11. Realiza una vista con un nombre que permita mostrar los datos de una tabla ordenados por 2 criterios. En este script se crea una vista llamada vista ordenada, que representa los datos de la tabla vivienda. La vista organiza los resultados en orden ascendente, primero por el campo número piso y luego por total submat. Posteriormente se muestra cómo seleccionar todos los datos de la vista, lo que proporciona una forma conveniente de acceder a los datos de la tabla vivienda, ordenados según los criterios específicos sin tener que repetir la lógica de ordenamiento en cada consulta. Ítem 12. Crea un procedimiento almacenado que permite ingresar una tupla. En este script se crea un procedimiento almacenado que facilita la inserción de nuevos registros en la tabla sector y luego lo ejecuta con valores específicos mediante la instrucción call. Finalmente se realiza una consulta para mostrar el contenido actualizado de la tabla sector. Ítem número 13. Crea un procedimiento almacenado que permite modificar una tupla existente. En este procedimiento almacenado, que lleva por nombre modificar tipo sector, se utiliza para actualizar el valor del campo tipo sector en la tabla sector para un registro específico, identificado por el valor proporcionado en el parámetro P y de sector. La llamada al procedimiento con los argumentos 1 y este actualizará el registro correspondiente a la tabla, y la última consulta, select *from sector, mostrará el contenido actualizado de la tabla después de realizar la modificación.